Hola, ¿qué tal todos? ¿Pueden escucharme y ver mi pantalla? Sí. Ah, ok, vale. Sí, me había sacado de onda que no escuchaba yo los soniditos que siempre se escuchan en Discord, pero bueno, qué bueno que me escuchan. Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta sería la clase 6. Y bueno, vamos a dar un repasito rápido de lo que estábamos viendo la clase anterior. La clase anterior, pues estuvimos viendo métodos sobre strings. Voy a hacer esto un poquito más grande. Estuvimos viendo métodos sobre strings y métodos sobre arrays. En la parte de métodos sobre strings, pues estuvimos viendo muchos. Eh, por ejemplo, el método charat, que nos imprime un carácter de cierta posición. El método indexOf, que nos retorna la posición donde se encuentra la primera ocurrencia de un carácter. Las indexOf, replace. Bueno, estuvimos viendo muchos de estos métodos. Y bueno, también algo que hubo que dejar en claro varias veces, que es algo que empezamos a ver también desde la clase 4, fue la parte de que los strings en JavaScript son inmutables. Es decir, que si nosotros queremos hacer una modificación a esta cadena, tendríamos que crear una cadena nueva y asignarla a este valor. Es lo que estuvimos viendo desde que comenzamos a ver mutabilidad e inmutabilidad, así que tengan esto mucho en cuenta. Que las cadenas en JavaScript son inmutables. ¿Alguien ya revisaron los ejercicios que los que subí a Classroom? ¿Qué les parecieron? Eh, ¿Pesados, normales o cómo los ven ahorita? En caso de que ya hayan visto el PDF. Yo digo que están bien. Está- Están interesantes. vale. Ahí como tip les puedo decir que eh, algunos de los ejercicios se resuelven con una sola línea de código. Y incluso utilizando una sola función. Creo que el más elaborado a lo mucho serían como unas 4 o 5 líneas de código, bueno, dependiendo. Ahora sí que están pues más o menos para hacerlos con calmita en estas 2 semanas y que pues que no se preocupen. Hoy igual al ratito voy a subir otro que va a ser este sobre métodos sobre arreglos. Ese sí va a estar un poquito más largo, pero hay dos cosas que ayudan muchísimo en JavaScript, sobre todo con todo lo moderno que se ha agregado, y es dominar bien las cadenas y también dominar los arreglos. Ahora sí que dominando cadenas y arreglos, pues ya van a estar mucho más adelantados que varios desarrolladores de JavaScript. Y también, igual la próxima clase, vamos a comenzar con los objetos, que los objetos igual nos van a dar muchísimas posibilidades para las aplicaciones que desarrollemos. Y bueno, eso es la parte de los strings. Como pueden ver, ahí en la fecha puse unas 2 semanas para entregar la tarea, así que pues tienen buen tiempo. Y bueno, estuvimos viendo algunos métodos sobre arreglos, estuvimos viendo métodos para insertar. Los métodos para insertar y eliminar son muy importantes, esto sí es muy importante que lo, que lo tengan presente y también les voy a dejar práctica de esto, ejercicios. Y bueno, tenemos, como aquí podemos ver, el método push, que nos agrega elementos al final del arreglo, el método pop, que elimina elementos al final del arreglo, shift, que inserta elementos al principio de nuestro arreglo, y unshift, que hace lo contrario, que elimina elementos al principio del arreglo. Los que hayan llevado estructuras de datos estarán ya más familiarizados con esto, ya que podemos hacer en JavaScript que un arreglo se comporte tanto como una pila, como una cola o como un arreglo convencional. Y bueno, ahora sí que los arreglos en JavaScript son bastante flexibles. Y si recuerdan, aquí les empecé a poner unas cosas de la complejidad. Ahí sí, disculpen, la verdad es que la clase pasada no había preparado muy bien la parte de lo que les iba a explicar de complejidad, ni siquiera les puse ejemplos, pero ahorita voy a poner igual uno al principio para que lo entiendan mejor. Es un concepto algo
algo avanzado hasta cierto punto, pero se los voy a dar para que lo entiendan de la manera más fácil posible. Y bueno, estábamos viendo los métodos sobre arreglos. Nos quedamos de hecho en el primero de estos, en el for each. Pero bueno, hoy le vamos a seguir con todos estos. Y vamos a comenzar ahorita con la clase de strings y arrays, métodos de strings y arrays, y esta sería la parte 2. Bueno, y también aquí en el repositorio de GitHub, aquí es donde se estará subiendo todo el código de las clases, para que lo tengan presente. Ahora sí que todo lo que vayamos a ver va a estar en este repositorio que se los puse desde el principio en Classroom. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver algunos fundamentos de lo que es la complejidad algorítmica. Y bueno, tenemos una definición aquí lo más sencilla posible. Que bueno, en ciencias de la computación tenemos muchas maneras de resolver un solo problema. Con un solo problema me refiero a que hay distintas maneras de llegar a una misma solución, de resolver un problema, de aproximarse a un problema. Y bueno, estas soluciones pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden funcionar para algunos casos y para otros no. Y tenemos principalmente dos métodos para medir la eficiencia de estas soluciones, que vendrían siendo pues algoritmos que creemos, funciones, todo eso. Tenemos lo que se conoce como complejidad temporal y lo que se conoce como complejidad espacial. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la complejidad temporal. Lo vamos a ver con ejemplos para que lo entiendan de la mejor manera. Y bueno, la complejidad temporal, como lo dice su nombre, mide el tiempo que le toma a un algoritmo ejecutarse. Pero esto es en función del tamaño de una entrada n. Esta entrada será una entrada de tamaño n. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, una cadena de caracteres que tenga n caracteres, o por ejemplo un arreglo que tenga igual n elementos. Y lo que nos otorga la complejidad temporal, lo que nos dice, es que con base en ese tamaño, ¿cuánto se va a tardar? Aquí pues vamos a tener algunos ejemplos de algoritmos que son bastante famosos. Aquí por ejemplo tenemos la búsqueda lineal. La búsqueda lineal, pues ustedes saben, tenemos aquí un arreglo y lo que vamos haciendo es que lo vamos recorriendo de principio a fin si es que queremos buscar un número específico. Aquí por ejemplo en esta animación podemos ver que queremos buscar el número 37 y aquí tenemos nuestro arreglo. Así que vamos recorriendo desde la primera, segunda, tercera, cuarta posición, así hasta el tamaño del arreglo. En este caso nos vamos a centrar nosotros en lo que se conoce aquí como Big O, que hay varias notaciones para medir la complejidad, pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita nada más en la notación O mayúscula o Big O. Esta notación es para el peor de los casos. En este algoritmo que tenemos, que sería la búsqueda secuencial o búsqueda lineal, el peor de los casos es que nuestro número, que en este caso es el número 37, el peor de los casos sería que este número se encontrara en la última posición, es decir, aquí en este arreglo, en el índice 16. Ese sería el peor de los casos, porque tendríamos que realizar n operaciones, es decir, aquí 16 operaciones, para ver si el número se encuentra en este arreglo. Tendríamos que recorrer todo el arreglo completo. Este sería el peor de los casos. Pero ¿cuál sería para este algoritmo el mejor caso? El mejor caso aquí sería que el número 37 se encontrara en la posición 0. Estando el número en la posición 0, pues sería todo muy sencillo porque nada más recorreríamos una posición y listo. Ya encontramos el número y terminamos de ejecutar nuestra función. Pero también tenemos otras complejidades. Este es otro algoritmo bastante famoso, la búsqueda binaria. A resumidas cuentas, lo que hace la búsqueda binaria, esta animación creo que va un poquito rápido, es que tenemos nuestro arreglo y vamos a partir de una posición que va a ser la mitad. Aquí por ejemplo queremos buscar el número 37. Si el índice que tenemos aquí, el valor que está aquí en la posición de en medio, es menor que el número que queremos buscar, pues en la búsqueda binaria nosotros lo que podemos hacer es ignorar por completo todos los números que tenemos del lado izquierdo.
Podemos ignorar todos estos números y comenzamos a operar con los números que quedan de la otra parte. Aquí, como podemos ver en la animación, toda esta parte la ignoramos, pasamos aquí, recalculamos la mitad, ignoramos esta parte, volvemos aquí, ignoramos la parte que quedaba y nos volvemos a mover a otra parte. Ahora sí que recalculamos constantemente cuál es la mitad superior o la mitad inferior de nuestro algoritmo y seguimos. Y como pueden ver en este caso, con cada iteración nos deshacemos de la mitad del arreglo. Y bueno, esta es otra complejidad, la complejidad logarítmica. En ciencias de la computación, por lo general no van a ver este 2. Bueno, este 2 sería la base del logaritmo. Pero entiéndase que siempre que vean esto en complejidad va a ser un logaritmo con base 2. ¿Por qué? Porque vamos a estar descartando la mitad del arreglo. Esto prácticamente crecería inversamente que una función exponencial. Y bueno, también tenemos otras complejidades, por ejemplo, mostrar el contenido de una matriz de tamaño n por n, o sea, una matriz cuadrada. También esta sería una complejidad cuadrada. ¿Por qué? Porque tendríamos que recorrer ahora sí que fila por fila y columna por columna. Y en este caso, si nuestra n, por ejemplo, valiera 10, que sería el tamaño de nuestra matriz cuadrada, tendríamos que realizar 100 operaciones. Igual, bueno, en caso de que esta fuera una complejidad, bueno, en caso de que la matriz tuviera un tamaño distinto de filas que de columnas, sería pues una complejidad m por n. Y bueno, también tenemos otras complejidades todavía más feas. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros calcular todas las permutaciones de una cadena, pues sería una operación muchísimo más costosa. Aquí, como vemos, pasamos ahora a una complejidad factorial. Que en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aquí calcular cuántas son obtener todas las permutaciones de una cadena de 3 elementos, estaríamos realizando aquí 6 operaciones, lo que sería pues el equivalente a 3 factorial. Pero bueno, ustedes como saben, el factorial crece de una manera brutal, así que por ejemplo para una cadena de 4 caracteres estaríamos realizando 4 factorial, que sería 24. Para una de 5 estaríamos realizando 120 operaciones, que es lo mismo que 5 factorial. Para una de 6 saltamos ya hasta 720 operaciones o 720 posibles permutaciones. Por ejemplo, para una de 7 ya tendríamos 5040. Y si nos seguimos así hasta cadenas más grandes, incluso nuestra computadora dependiendo del lenguaje que utilicemos, nos podemos quedar sin memoria y se puede alentar todo. Así que bueno, estas son las complejidades para que las tengan más como una noción. Aquí no vamos a entrar tanto en la parte algorítmica, pero es importante saberlo, ya que en muchas ocasiones cuando se hacen entrevistas de JavaScript y todo eso, ya sea para puestos de frontend o de backend, tal vez no te pongan una prueba de algoritmos y estructuras de datos tan ruda como en otras empresas más grandes, pero te pueden llegar a preguntar esto, de la complejidad de ciertos algoritmos. Así que como podemos ver, una de las peores complejidades que podemos tener es la factorial. También tenemos aquí la cuadrada, que recuerden que realizamos pues una cantidad de n por n de operaciones. Tenemos otras más normales como la lineal, que para un tamaño n, para un arreglo de tamaño n o una cadena de tamaño n, realizamos a lo mucho n operaciones. Y tenemos otros algoritmos u otras complejidades mucho más eficientes, como aquí la búsqueda binaria. O también esta complejidad se repite bastante cuando estamos haciendo operaciones sobre árboles balanceados y todo eso, pues es algo que van a ver igual muy frecuentemente. Y bueno, eso sería todo por lo de complejidad temporal. Y bueno, también tenemos otro concepto que es la complejidad espacial. La complejidad espacial mide el espacio que utiliza un algoritmo. Entiéndase que con espacio nos referimos a espacio en memoria que utiliza este algoritmo para ejecutarse en función del tamaño de una entrada n. Igual, por ejemplo, vamos aquí.
Aquí, por ejemplo, ¿qué tanta memoria necesitamos en este algoritmo? Pues realmente lo que estamos utilizando de memoria es nada más tener aquí una variable. Aquí tenemos una sola variable la cual estamos almacenando y con la cual vamos comparando si es o no es. Así que esta sería una complejidad constante, la cual tiene una notación de un O y un 1, que bueno, va a realizar una operación constante siempre. Otras operaciones, por ejemplo, que serían en tiempo constante, sería consultar un índice específico de un arreglo, entre otras. Pero bueno, la complejidad temporal, la complejidad espacial nos mide toda la memoria que necesitamos para que nuestro algoritmo se pueda ejecutar. Así que si por ejemplo estamos realizando un algoritmo y nosotros tenemos que para llevar a cabo ese algoritmo necesitamos hacernos una copia de un arreglo o necesitamos tener otros dos arreglos auxiliares y cosas así, pues ya empezamos a utilizar más memoria y eso es lo que nos mide la complejidad temporal. Como les comentaba, pues este no es el enfoque del curso, pero pues igual les comento todo esto porque en muchas entrevistas lo suelen preguntar. Y bueno, se acabó la presentación. Así que vamos a cerrar esto. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase. Aquí les voy a pedir por favor que creen otra carpeta. A esta carpeta le van a poner por favor clase 06, que sería métodos strings y arrays, parte 2. Y bueno, aquí vamos a retomar bastante de lo que teníamos la vez pasada y cosas que nos quedaron pendientes. En principio vamos a trabajar con este mismo archivo. Y bueno, este fue el archivo con el cual nos quedamos la última vez que estábamos trabajando, el cual se llama método sobre arrays. Y voy a poner esta terminal aquí del lado derecho. Voy a encoger esto, bueno, lo voy a desaparecer porque es el único archivo con el que vamos a estar trabajando hoy. Y bueno, aquí comenzamos a trabajar con algunos métodos sobre arreglos. Y bueno, algo que es notable aquí es que todos los algoritmos que vamos a ver ahorita, todas las funciones sobre arreglos, tienen una complejidad lineal. Es decir, que en el peor de los casos vamos a realizar n operaciones cuando mandemos a llamar una de estas funciones. Es decir, que por ejemplo aquí si nuestro arreglo tiene 5 elementos, a lo mucho estos algoritmos van a realizar 5 operaciones por estarse ejecutando. Aquí habíamos comenzado a ver alguno de estos métodos. Comenzamos a ver por ejemplo reverse. Voy a desplazarme a la carpeta clase 06. Ok, ya me encuentro aquí. Y bueno, aquí por ejemplo si ejecuto este archivo, voy a comentar esto de aquí abajo. Si ejecuto esto, pues este método lo que hace es que, esta función lo que hace es que invierte un arreglo bastante descriptivo. Si nosotros tenemos un arreglo y por alguna razón queremos invertirlo, pues nada más utilizamos este método y lo podemos lograr. Nos habíamos quedado también en el ciclo for each. Y bueno, como pueden ver aquí lo que hacía nuestro for each es que ejecuta una acción sobre cada elemento de nuestro arreglo. Y bueno, en este caso recordemos lo que estábamos viendo en la clase pasada. Es que aquí tenemos nuestro for each y nuestro for each recibe como argumento una función que sería un callback. Este callback le dice al for each qué es lo que va a hacer para cada elemento. Aquí como podemos ver si estamos trabajando con Visual Studio Code, si posicionamos nuestro cursor sobre for each,
Aquí nos indica qué es lo que está esperando qué es lo que está esperando nuestro arreglo. Nos da una breve descripción. Aquí nos dice que ejecuta una acción específica para cada elemento del arreglo. Y bueno, su primer argumento es una función callback. Como ya lo habíamos visto, un callback es una función de retrollamada. Es una función que le estamos pasando como argumento a otra función. Y esta función, como nos dice, a lo mucho puede tener 3 argumentos. Y recordemos que los 3 argumentos... Voy a quitar esta parte. Voy a eliminar esto ahorita. Voy a descomentar. Y recordemos que los 3 elementos que tiene nuestra función callback de nuestro for each es el nombre que le vamos a dar a cada elemento, el índice y el arreglo. Aunque no es necesario que nosotros mandemos a llamar todos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada. Voy a borrar todo para que lo veamos desde cero. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir estos nombres, tenemos aquí nombres, ejecutamos el método .forEach. Abrimos y cerramos paréntesis y bueno, aquí podemos pasarle nuestro callback. Nuestro callback puede ser una función anónima o puede ser una función normal. Y por ejemplo, en este caso, aquí en nuestro primer argumento del callback le podemos poner como sea. Le podemos poner nombre, name, lo que queramos. Y por ejemplo, si lo queremos imprimir, pues simplemente un console.log y ya. Y esta función lo que va a hacer for each es que va a ejecutar lo que pongamos aquí, va a ejecutar el callback en cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Aunque aquí, como les comentaba, no necesariamente tiene que ser una función de flecha, sino que también puede ser una función normal. Aquí, por ejemplo, podemos poner function. Eliminamos nuestra notación de flecha. Y esto, como pueden ver, también es una función anónima. Aquí entonces lo ejecutamos. Y bueno, todo funciona de una manera perfecta. Aunque recuerden lo que les comentaba al principio, de que siempre es bueno hacer el código lo más limpio posible. Así que si nosotros queremos definir una función aparte, que lo podemos definir aquí como function, saludar, esto es lo más recomendable, ya que nosotros podemos definir una función aquí, nada más le pasamos la referencia y nuestro código va a quedar mucho más limpio. Aquí en nuestra función le vamos a poner que reciba nuestro nombre y le vamos a poner que imprima el nombre. Recuerden en su teclado tener muy ubicadas estas comillas, que es para hacer la interpolación de cadenas y escribir todo de una manera mucho más cómoda. Ubíquenlas bien en su teclado. Si no las han ubicado todavía, pues simplemente pueden buscarlo en internet como backticks. Y dependiendo del teclado y del idioma que tengan, pues pueden buscar cómo se escriben. Ahí sí no les puedo decir cómo, porque pues cada teclado suele ser distinto. Aquí, por ejemplo, hola, me llamo. Recuerden, ponemos el símbolo de pesos, abrimos y cerramos llaves y nombre. Y aquí, en vez de tener nuestra función así, tenemos nombres, .forEach, y le mandamos como argumento este callback. Es decir, que le vamos a decir a nuestro forEach que para cada elemento del arreglo ejecute esta función. Y aquí le vamos a pasar la referencia a la función saludar. Guardamos, limpiamos aquí la terminal y lo ejecutamos de nuevo. Y aquí pues todo se ejecutó como nosotros esperábamos. Aunque recuerden que incluso podemos hacer otra cosa. Incluso esta función pues la podríamos mandar a llamar desde cualquier parte. No es exclusiva para nuestro for each. Es una función común y corriente que si recibe un nombre va a imprimir esto. Pero también podemos poner aquí otra función anónima que haga esto, que la mande a llamar. Aquí tenemos nuestra función anónima de flecha. Tenemos nuestro argumento. Este argumento le podemos poner, por ejemplo, name. Y para cada elemento vamos a mandar a llamar a esta función. Vamos a mandar a llamar a la función saludar. Y aquí le podemos poner pues a nuestro name. Y guardamos, volvemos a ejecutar.
Y como pueden ver, esto se ejecuta normalmente, no hay ningún problema por esto. Dependiendo del código del proyecto en el que estén trabajando, si es sobre todo colaborativo, pues habrá gente que lo haga de una manera y gente de otra, pero pues bueno, ustedes sabrán que se puede hacer una misma acción de distintas maneras. Así que bueno, esto fue el for each. Aquí lo voy a comentar y vamos a pasar al siguiente método. Y bueno, como recuerden, igual todos los algoritmos aquí incluidos tienen una complejidad lineal. En el caso del for each, pues siempre va a ser lineal porque se va a ejecutar esta operación sobre todos los elementos. Pero de todos los algoritmos que tenemos aquí, no todos van a tener la complejidad siempre lineal. No todos se van a ejecutar siempre n veces, sino que hay algunos que se pueden ejecutar en una sola operación, o en n operaciones, o en la mitad de n. Todo depende, ¿no? Pero esos algoritmos, a lo mucho, en el peor de los casos, van a ejecutar n operaciones, donde n sería la longitud de nuestro arreglo, o la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo. Y bueno, vamos a pasar a la función map. Tenemos nuestra función map y recibe como argumento pues un callback. Lo voy a abreviar aquí como cb, para que recuerden que siempre que tengamos aquí el cb va a ser de callback. Y bueno, nuestra función map lo que va a hacer es que va a retornar un nuevo arreglo con, podríamos decir, las modificaciones al arreglo original. Con las modificaciones al arreglo original que nosotros hayamos especificado. Que nosotros especifiquemos en el callback. Bueno, voy a pasar esta terminal para aquí abajo de nuevo. Y seguimos. Aquí en este caso vamos a seguir trabajando con nuestro arreglo de nombres. Así que en este caso nosotros podemos, por ejemplo, aquí definir una función. Por ejemplo, const, ¿qué podemos poner? Pasar a mayúsculas. O bueno, le podemos poner como capitalize a esta función. Y bueno, definimos nuestra función de flecha. Y en este caso, pues esta función va a recibir un nombre como argumento. Y pues simplemente lo que va a hacer es que va a retornar nuestro nombre. Vamos a utilizar el método de strings que vimos, toUpperCase, para que retorne este nombre solo que en mayúsculas. Y bueno, tenemos en este caso nuestra función nombres. Y en este caso vamos a crear un nuevo arreglo. Por ejemplo, podemos ponerle const nombres en mayúscula. Va a ser igual a nombres.map. Y aquí lo que va a hacer map, como lo dice, es que retorna un nuevo arreglo. Retorna un nuevo arreglo modificando el arreglo original con la lógica que tengamos nosotros aquí. Así que, por ejemplo, a este arreglo le voy a pasar como argumento la función capitalize, nuestro callback. Y bueno, vamos a imprimir los dos para ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos nombres. Y aquí tenemos nombres en mayúscula. Guardamos, limpiamos terminal, ejecutamos. Y aquí, como pueden ver, nuestro arreglo original son los nombres que teníamos en minúscula. Pero pues también aquí tenemos nuestro arreglo, tenemos nuestro nuevo arreglo, que lo que hizo es que a partir del arreglo original creó un nuevo arreglo. Y bueno, creo un arreglo nuevo con los nombres en mayúsculas. Esto también, por ejemplo, lo podemos ver con números. Por ejemplo, voy a comentar todo esto.
Y vamos a definir un nuevo arreglo. A este arreglo le voy a poner const nums. Y bueno, va a ser igual a 1,2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a imprimir nuestro arreglo. Aquí con un console.log. Y también voy a imprimir otro arreglo. Otro nuevo arreglo al cual voy a modificar. A este arreglo le voy a poner nums.map. Y aquí mismo voy a definir la función. Pongo los paréntesis para poner el argumento y nuestra función flecha para definir qué es lo que vamos a retornar. Y bueno, en este caso tenemos nuestro arreglo de números y bueno, para cada elemento lo que va a hacer esta función le vamos a poner por ejemplo num al parámetro y vamos a especificar que retorne num por num, que vendría siendo el cuadrado. Así que limpiamos esto, ejecutamos y listo. Como pueden ver, esto con esta simple función en una línea de código, pues ya tenemos todo nuestro arreglo de números elevados al cuadrado. Pero recuerden que aquí la lógica que definamos dentro de map puede ser tan grande y tan compleja como nosotros lo queramos. Por ejemplo, una vez que estemos ya en la siguiente sección del curso, que va a ser JavaScript en el navegador, cuando por ejemplo nosotros recibamos de internet datos, por ejemplo podríamos, si recibimos de internet datos de un usuario, supongamos una foto de perfil, un nombre, una ocupación, datos de un usuario, con nuestra función map, si recibimos un arreglo de personas, incluso podríamos aquí crear o retornar código de HTML. Y bueno, esta función map nos podría ayudar para crear un arreglo de elementos de HTML. Así que esta función es de muchísima ayuda y también por ejemplo en otras librerías de frontend es muy útil. Así que bueno, aquí tenemos la función de map, que recordemos que lo que hace es que recibe como argumento que esta función se ejecuta sobre un arreglo y retorna un nuevo arreglo con las modificaciones al arreglo original. Ahora sí que lo que nosotros definamos en el callback va a ser lo que va a retornar. Y bueno, eso sería la función map. Vamos a continuar. Y bueno, tenemos otra función, que en este caso sería la función find. Y bueno, esta función lo que hace es que retorna el valor del primer elemento que cumple una condición especificada en el callback. Aquí por ejemplo vamos a volver a utilizar nuestro arreglo de números. Y pues aquí por ejemplo podemos hacer una muestra de lo que hace la función find. Aquí vamos a imprimirlo, log, y vamos a ejecutar esto. Tenemos aquí nums.find. Aquí a find se me olvidó especificar que recibe un callback como argumento. Aquí tenemos nums. Y recuerden que bueno, nuestras funciones reciben dos argumentos en sí. El callback y el this. Pero this no lo vamos a ver hasta que comencemos a ver programación orientada a objetos. Así que aquí para esta función lo que vamos a hacer, le pasamos nuestro callback. Le podemos poner aquí por ejemplo o por ejemplo element. Y bueno, ¿qué es lo que queremos buscar? Queremos un elemento que... Vamos a comenzar un elemento que sea igual a 5. Y vamos a limpiar. Ejecutamos. Y bueno, aquí nos devuelve el valor. En este caso lo encontró, así que nos lo va a devolver. Y bueno, va a estar retornando el valor del primer elemento que cumple con esta condición.
Esto tal vez ahorita en arreglos como que lo veamos como de, bueno, sí nos puede servir, pero no es algo del otro mundo. Pero también puede utilizarse para cumplir otras condiciones. Por ejemplo, que muestre un elemento, el primer elemento que sea distinto de 0, por ejemplo. Y en este caso aquí nos va a devolver pues el 1, que sería el primer elemento, ¿no? O por ejemplo que nos muestre el primer elemento que sea mayor o igual que 4. Y bueno, pues en este caso nos estaría retornando el 4. Pero no solo nos sirve para números, sino que también podemos definir una lógica mucho más compleja. Aquí por ejemplo lo voy a eliminar y voy a crear un arreglo de objetos. Este arreglo le voy a poner por ejemplo const personas y va a ser un arreglo. Aquí voy a copiar los 3 nombres porque la verdad no soy muy bueno inventando nombres. Bueno, estos son los 3 nombres que vamos a tener. Así que voy a definir el arreglo. Cada uno de estos objetos va a tener lo siguiente. Nombre. Aquí por ejemplo este le voy a poner Luis. Edad. 18. Y por ejemplo podemos poner semestre 1. Y bueno, ponemos otro elemento. Aquí por ejemplo le podemos poner igual nombre. Este le vamos a poner José, que sería el segundo elemento. Tenemos edad, a este le podemos poner 20, 22 y semestre 4. Aquí tenemos otro, al cual le ponemos John, una coma, edad 25 y falta semestre. A este le podemos por ejemplo poner 8. Y ya. Aprovechando que como pueden ver ustedes este código ya se ve bastante feo, les voy a enseñar un par de plugins para nuestro editor. Vamos a ir aquí en nuestro Visual Studio Code a la siguiente sección, la de extensiones. Y vamos a escribir lo siguiente. Prettier. Y aquí tenemos esto de Prettier. Instálenlo porfa y avísenme cuando lo tengan. Nada más vamos aquí en Visual Studio Code a la sección que son 3 cuadraditos y un cuadradito como que se sale, que se llama extensiones. Y aquí buscamos que se llama Prettier, con doble T. Y avísenme cuando lo tengan instalado. Ya está. De acuerdo. En Visual Studio Code, como pueden ver, realmente los paquetes son... Las extensiones por lo general suelen ser bastante ligeras. Así que bueno, se instalan bastante rápido. Y bueno, esto nos va a ayudar a utilizar otras utilidades de nuestro editor. Si están usando Windows, escriban por favor el siguiente comando, que es Control Shift y P. Si escriben Control Shift y P, se les va a abrir esta ventanita. ¿A alguien ya se le abrió la ventanita? ¿O ya la pudieron abrir con el comando Control, con las teclas Control Shift P? Sí. Ok, de acuerdo. Así que bueno, como pueden, bueno, aquí la opción que quiero me aparece al principio, pero van a comenzar a escribir format hasta que diga format document. En este caso, como ustedes acaban de instalar Prettier, les va a salir algo similar como esto, como de format document with. Así que les va a preguntar qué formateador
de código quieren utilizar. En este caso le van a dar clic a este que diga prettier. Y acaban de ver lo que pasó. Nos corrigió la sintaxis. No nos corrigió la sintaxis, sino que hizo que el código se viera mucho más bonito. Aquí, por ejemplo, voy a retroceder. Esto es lo que tenía antes, que era, la verdad, bastante difícil de leer, bastante feo. Pero al aplicarle esto de format document, pues como pueden ver, se ve mucho mejor. Y no solo bueno, cambia la indentación del código, ayuda con la indentación del código, con los espacios, con los espacios que hay entre, por ejemplo, aquí el nombre y la asignación a la variable. Y bueno, por ejemplo, esto de prettier nos ayuda muchísimo a tener código más bonito. El comando, ok, lo escribo. Control más Shift más P. Esa es la combinación de teclas. Sí, perdón, no es un comando, es una combinación de teclas. Y bueno, le sale esta ventanita y selecciona la opción que diga Format Document. Ahora, tal vez haya ocasiones en las cuales no quieran formatear todo el código. Supongamos, aquí voy a hacer que esto se vea más feo. Supongamos, voy a agregar espacios. Todos en alguna parte de nuestra carrera, desde que empezamos a programar, pues hemos escrito código bien feo, bien mal indentado y todo, pero esta herramienta nos puede ayudar bastante a que no nos preocupemos de eso. Y además, estando ya dentro de Visual Studio Code, no se limita a funcionar para JavaScript, sino que funciona para muchos otros lenguajes. Creo que también funciona para Java, C++, Python y bueno, funciona para muchos otros lenguajes. Así que si por ejemplo nosotros volvemos a presionar esto y le ponemos aquí en Format Document, pues nos corrige esto. Ahora vamos a retroceder. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros quisiéramos nada más cambiar, nada más formatear una línea? Seleccionamos esto, volvemos a escribir la combinación de teclas Control, Shift y P. Nos vuelve a salir la ventanita. Escribimos aquí Format. Y en este caso nada más seleccionamos la opción que dice Format Selection. Y aquí, como pueden ver, le doy clic. Y bueno, en este caso formateó esta parte, formateó lo demás. Pero bueno, esto nos puede ayudar, por ejemplo, que si tenemos aquí una sección de código que no queremos que se formatee por alguna razón, nada más se formatee lo que seleccionemos y lo demás no. Pero bueno, la opción más cómoda es el Format Document. Y bueno, ya como pueden ver, nuestro código ya se ve mucho mejor y más presentable. Pero bueno, vamos a seguir con la función find. Aquí en este caso, lo que vamos a hacer con la función find es que nos retorne de este arreglo de objetos, digamos el que tenga edad 22. Así que vamos a poner aquí console.log y vamos a escribir personas.find. Y bueno, aquí en nuestra función anónima vamos a escribir aquí persona. Y bueno, aquí vamos a definir cuál es la lógica que queremos. Y lo que queremos en este caso es que la persona que, por ejemplo, vaya en cuarto semestre. Así que esta función, este callback, se va a ejecutar para todos los elementos de nuestro arreglo. Y vamos a retornar el que cumpla la condición que persona.semestre es exactamente igual a 4. Así que tenemos aquí, eliminamos, volvemos a ejecutar. Y aquí nos está retornando, en este caso, la función find, el objeto que cumple con este criterio. Pero aquí, por ejemplo, también podríamos tener persona.nombre que sea igual a Luis. Y aquí nos retorna toda la información del objeto. Ahora sí que la lógica que nosotros tenemos aquí puede ser tan compleja como sea. Puede ser un arreglo de arreglos, un arreglo de objetos, un arreglo que tenga objetos y que cada uno de esos objetos tengan arreglos. Ahora sí que nosotros podemos definir la lógica de nuestro callback
como nosotros queramos. Y de igual manera, por ejemplo, voy a cortar esto. Lo recomendable es que nosotros lo hagamos de esta manera. Aquí tenemos nuestra función de flecha, y por ejemplo vamos a definir una arrow function que se llama buscar por nombre. Const buscar por nombre va a ser igual a persona, y que retorne esto. Bueno, esta función buscar por nombre tiene como argumento una persona y retorna la persona que cumpla con este criterio. Así que a este método find le vamos a pasar nada más la referencia a la función nombre, buscar por nombre, guardamos, volvemos a ejecutar, y como pueden ver todo se está ejecutando correctamente. Y bueno, esto sería todo por la función find, pero aprovechando este objeto que tenemos, vamos a pasar a la siguiente función. Vamos a la función filter, que igual recibe como argumento un callback, y esta función lo que hace es que retorna un arreglo con todos los elementos que cumplen la condición especificada por el callback. Como pueden ver, las diferencias con la función find son notorias. En este caso, la función find nos retorna que el valor, la primera ocurrencia que cumpla la condición. En este caso, la función filter nos va a retornar dentro de un arreglo todos los elementos que cumplan esa condición. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a imprimir, por ejemplo, personas.filter. Y en este caso puedo poner, por ejemplo, todas las personas que tengan más de 20 años. Aquí voy a definir persona, y que esta función retorne todas las personas que tienen más de 18 años, por ejemplo. Así que este callback que se va a ejecutar, le vamos a poner persona.edad mayor a 18. Así que aquí guardamos, limpiamos terminal, ejecutamos, y como pueden ver, pues aquí nos retorna dentro de nuestro arreglo de objetos qué elementos cumplen esta condición. Y por ejemplo podemos ponerle que, no sé, que persona.semestre sea exactamente igual a, no sé, décimo. Y lo tenemos, y en este caso podemos ver que si no hay ningún elemento que cumpla la condición, pues simplemente nos va a retornar un arreglo vacío. Así que bueno, esto sería todo por la función filter. Y bueno, aquí pueden ver las diferencias entre find y filter. Ahora vamos a pasar a la función findIndex. Y bueno, esta función retorna, como pueden ver aquí el nombre, encuentra el índice, retorna el índice del primer elemento de un arreglo que cumpla la condición del callback. Ok, aquí nuestro findIndex tiene aquí nuestro callback. Y en este caso, por ejemplo, podemos poner podemos seguir utilizando este objeto de personas. Y le vamos a poner, por ejemplo, personas.findIndex. Y en este caso, pues queremos cuál es el índice del elemento que tenga una edad de 25. Aquí le podemos poner igual nuestro callback, persona. Y queremos que se cumpla la condición de que persona.edad sea igual a 25. Listo. Limpiamos, ejecutamos, y aquí nos está retornando el índice 2. Ya que como pueden ver, este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Así que nos retorna el índice del elemento que cumple esta condición.
Aquí yo creo que estos los vamos a seguir comparando con arreglos de objetos, que digamos que podría ser lo más complejo. Pero bueno, esta es otra función que es muy útil. Así que pasamos a la siguiente. Tenemos otra función que es la función reduce. Igual recibe como argumento un callback. Y esta función reduce es muy importante. Y bueno, lo que es esta función es que retorna un único valor después de aplicar la función de reducción a cada elemento. Esto de los reducers y todo eso son también conceptos de programación funcional. Si quieren, igual más adelante les doy, bueno, en las clases les voy alternando explicaciones del paradigma funcional, pero bueno, los reducers son conceptos de programación funcional y que se ven sobre todo muchísimo en React. Así, en React con una librería muy famosa que se llama Redux. Y bueno, ¿qué es lo que hace la función reduce? Retorna un único valor después de haber aplicado la función de reducción a cada elemento. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo de numbers. Vamos a crear nuestro arreglo de números. Vamos a poner, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Y listo, aquí vamos a imprimir nuestros números. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear una nueva variable, la cual vamos a llamar sum. Y a esta variable lo que vamos a asignar va a ser numbers. Vamos a utilizar el método reduce. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a pasar a nuestro callback. En este caso, nuestro reduce, vamos a ver aquí qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene su callback? El callback aquí, como pueden ver, tiene tres argumentos: valor previo, valor actual y el índice actual. Pero por lo general lo vamos a ver utilizado con dos argumentos, que es lo más común. En este caso le vamos a poner el reducer y num. Por lo general a este reducer lo podemos dejar como reducer o lo podemos especificar como sum reducer. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Esta función lo que va a retornar es que va a retornar el reducer, en este caso el sum reducer, más num. Y lo vamos a imprimir. Numbers. No, esta se llama sum. Guardamos, limpiamos, volvemos a ejecutar y como pueden ver aquí tenemos nuestro arreglo original. Pero al pasarle un reducer, que en este caso este reducer lo que va a retornar va a ser el reducer agregándole el valor del número. Aquí lo que tenemos es un valor de 150. Esto nos puede ayudar para hacer sumas y todo ese tipo de cosas de una manera mucho más fácil. Aquí, como pueden ver, con una sola línea de código ya obtuvimos la suma de los elementos de un arreglo. Pero bueno, esto también lo podemos hacer si quisiéramos obtener una suma o algo así, por ejemplo, de todas las edades, un promedio, cosas así. La verdad es que esta función es de muchísima ayuda igual. Y también nos ayuda cuando estemos trabajando con objetos más complejos. Esto lo vamos a ver igual más adelantito. Y bueno, esto sería por la función reduce. Y tenemos también otra función, que sería la función concat. Esta función lo que va a hacer es que crea un nuevo arreglo a partir de dos arreglos. Y bueno, este no tiene como argumento un callback, sino que tiene arreglo 2. Otro arreglo como argumento. Y podemos declarar aquí, por ejemplo, un arreglo nums que tenga los valores 1, 2, 3, 4. Y tenemos otro arreglo que se llame nums2
que tenga los valores 5,6, 7, 8. Y ahora con esto pues podemos crear otro valor, el cual vamos a llamar nums3, que va a ser igual a nuestro primer arreglo nums. Punto. Aquí vamos a utilizar el método concat y le vamos a pasar pues aquí el otro arreglo, nums2. Y bueno, vamos a imprimir los tres arreglos. Aquí un console.log nums. Vamos a copiar esto, lo pegamos 2 veces y bueno, vamos a imprimir nuestros arreglos. Nuestro arreglo de nums, nuestro arreglo de nums2 y el de nums3. Y listo. Limpiamos aquí, lo ejecutamos y aquí, como pueden ver, nos imprime primero el arreglo nums1, el arreglo nums2 y aquí, como pueden ver, el arreglo concatenado. Ahora sí que lo que hace es que crea un nuevo arreglo, tomando como primer arreglo el primer arreglo, y pone al final todos los elementos del segundo arreglo. Este es igual, pues un método muy útil que nos puede ser de utilidad en bastantes situaciones. Esto sería todo por el método de concat. Y también tenemos otro método, son 237, y bueno, todavía vamos bien de tiempo, que sería el método splice. Ahora, ¿qué hace el método splice? Lo que hace el método splice es que reemplaza, agrega, voy a escribirlo mejor, este método puede reemplazar, mejor lo pongo, puede reemplazar, eliminar o agregar elementos en una cierta posición de nuestro arreglo. Ok. Y bueno, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Aquí voy a imprimir primero voy a trabajar con los nombres en este caso. Nombres se llama. Y en este caso voy a imprimir voy a ejecutar la función splice y ahorita imprimo lo que va a pasar. Nombres. Y bueno, ¿qué es lo que hace el método splice? Aquí, como podemos ver, si mantenemos presionado, y en este caso Visual Studio Code no nos está mostrando nada, pero bueno, aquí esta función recibe 3 argumentos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hace este primer caso. Ah, ya, es que no se llama names, se llama nombres, por eso tampoco el editor me mostraba nada. Ok. Aquí lo que hace nuestra función splice es que aquí tiene 3 argumentos. El inicio, que sería en este caso el índice del cual va a empezar, una cantidad de elementos que va a eliminar en caso de, y los ítems, los elementos que va a agregar. Aquí limpiamos, ejecutamos y en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Splice, recuerden, el primer argumento es donde empezamos. Es que a partir del índice 0, lo que le estamos diciendo aquí es que a partir del índice 0 va a eliminar 0 elementos y en ese mismo índice va a introducir un nombre. Así que aquí, como pueden ver, no eliminó ningún elemento de este arreglo, pero a partir de la posición 0 insertó el valor de Karen. Pero esto también puede ser un arreglo. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí Karen y, por ejemplo, otro nombre, Miguel, y ya. Y bueno, lo que hizo aquí es que en este arreglo insertó un arreglo. En este caso no insertó los elementos individualmente. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Para que en vez de insertar el arreglo, inserte los elementos. Si recuerdan, al principio
bueno, no al principio, hace un par de clases vimos el operador spread, que era el operador de los 3 puntos. En este caso nos era muy útil cuando estábamos trabajando con referencias, pero otro de los usos del operador spread, que en este caso para este uso se llama operador rest, lo voy a poner aquí. Rest operator. Y bueno, voy a especificar que son los 3 puntos. Este operador, al utilizarlo aquí, lo que va a hacer es que va a tomar el arreglo y va a esparcir los valores individualmente. Ahora guardamos, ejecutamos, y en este caso, como pueden ver, sí nos está insertando los valores en el arreglo individualmente. Ya no está insertando un arreglo, sino que ahora está insertando valor por valor. Así que como pueden ver, si nosotros presionamos aquí sobre Splice, aquí hay un valor que se llama items, y este items, pues en este caso, pues aquí nos está marcando los 3 puntitos, que sería nuestro operador rest. En este caso, para estos casos de uso se le llama rest. Y bueno, como pueden ver, esto es lo que hace, que toma los elementos de nuestro arreglo y los esparce individualmente. Así que bueno, este es el primer caso de uso, que lo que hace es que agrega a Karen y Miguel en la posición 0, eliminando 0 elementos. Ok, ahora vamos a comentar esto. Algo que se puede dar cuenta es que en este caso estamos mutando el arreglo original. No estamos creando un nuevo arreglo, sino que en este caso, al utilizar la función splice, estamos mutando nuestro arreglo original. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro caso de uso. Vamos a ponerle aquí nombres.splice. Y en este caso vamos a poner un 0, que recuerden 0 es la posición de inicio. 2, que queremos, a partir de la posición 0 queremos eliminar 2 elementos. Y bueno, vamos a utilizar este mismo arreglo. Voy a comentar este primero para que no nos haga cosas de más. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ejecutamos. Y como pueden ver, aquí los elementos, como nuestra función splice le dijimos que a partir del índice 0 elimine 2 elementos e inserte estos 2 elementos, esto es lo que se ve reflejado aquí, ya que aquí, como pueden ver en el arreglo original, aparecen los elementos Luis y José. Pero en este caso, en el segundo arreglo ya no aparecen, pero en su lugar insertamos estos elementos. Aquí si por ejemplo quisiéramos nada más insertar uno, que sería por ejemplo Karen, vamos a eliminar, limpiamos y ejecutamos. Pues aquí en este caso se eliminaron los 2 elementos y en su lugar se insertó el elemento Karen. Así que bueno, voy a poner aquí un comentario de qué es lo que está pasando aquí. Y aquí lo que pasa es que agrega a Karen en la posición 0. En la posición 0, eliminando 2 elementos. Ok, así que esto es lo que hace. Eso es lo que hace esta función. Así que, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Nombres.splice. En este caso nada más vamos a pasar, por ejemplo, 1,2. En este caso no vamos a insertar nada, sino que lo que queremos es que a partir del índice 1 elimine 2 elementos. Así que listo, limpiamos nuestro terminal, ejecutamos y aquí como podemos ver, este es nuestro arreglo original. Lo que le estamos diciendo a la función es que se posicione en el índice 1 y a partir del índice 1 elimine 2 elementos. En este caso eliminó al elemento José y al elemento John. Y bueno, al eliminarnos, este es el arreglo que nos queda. Y bueno, esto sería por la parte del método splice. Este método igual es muy útil y lo van a ver bastante. Y bueno, esto sería por el método splice. Como pueden ver, este sí estuvo un poco más pesadito, ya que puede hacer más cosas.
Y vamos a pasar ahora con... ¿cuál otro puede ser? Con slice. Sí, slice. Slice lo que hace es que retorna un subarreglo. Este es, bueno, mucho más descriptivo. En este caso voy a poner un console.log de nuestros nombres. Y bueno, otra vez, un console.log de, en este caso de nombres, .slice. Y en este caso quiero que mi subarreglo vaya desde el índice 0 hasta el 2. Aquí, como pueden ver, igual aquí tenemos, aquí en la documentación que nos muestra nuestro editor, tenemos un parámetro, un inicio y un fin. Así que si, por ejemplo, nosotros aquí hacemos esto, estamos obteniendo un subarreglo que a partir del 0, desde el 0 hasta el 2. Pero si queremos, por ejemplo, no sé, uno que vaya del 2 al 4, limpiamos. Y bueno, aquí tenemos los elementos desde el índice 2 hasta el 4. Bueno, en este caso desde el 2 hasta sería el 2 y 3. Porque aquí, aunque estemos especificando el final, no está tomando el último elemento, que este vendría siendo el que tiene el índice 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso no está tomando el índice, así que por ejemplo en este método es muy común que siempre tenga un -1 aquí. Siempre cuando lo estemos utilizando se le ponga un -1 para no tomar un elemento de más. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí. Y vamos a ver otros métodos. En este caso tenemos el método sum, el cual este es bastante útil para muchas ocasiones, ya que el método sum devuelve true o false si al menos un elemento del arreglo cumple una condición. Cumple en este caso la condición del callback. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos nuestro arreglo. Vamos a utilizar el arreglo de objetos que se llama personas. Ok. Y en este caso vamos a imprimir personas.sum. Y en este caso nuestro callback, que es lo que vamos a definir. Vamos a definir, por ejemplo, persona. Y en este caso faltó definir aquí otros paréntesis. Ponemos otros paréntesis y le ponemos aquí persona. Y vamos a ver si si hay una persona.nombre. Aquí nuestro arreglo, si hay una persona que se llama Gerardo. Y bueno, en este caso, pues aquí tiene nuestro arreglo y aquí ven que es falso. Este método, pues como aquí dice, devuelve true o false si al menos un elemento del arreglo cumple con esta condición. Pero aquí, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, que persona.edad sea mayor o igual que 18, en este caso, pues como todos los elementos lo cumplen, pues lo devuelve. Pero si tenemos, por ejemplo, que hay algún elemento con la edad de 15, por ejemplo, pues aquí nos estaría devolviendo false. Y bueno, este es el método sum. Este igual puede ser muy útil para ocasiones en las cuales queramos medir ciertas cosas de nuestros arreglos. Y bueno, eso sería todo por sum. Ahora vamos a pasar a el método every. Y el método every, ¿qué es lo que hace? Es que devuelve true o false. Ahora sí que los nombres son muy descriptivos. En este caso el método sum devuelve true o false si al menos
un elemento del arreglo cumple la función del callback. Pero en el caso de every devuelve true o false si todos los elementos del arreglo cumplen la condición del callback. Y bueno, aquí vamos a imprimir nuevamente nuestro arreglo con log, el arreglo de personas. Y por ejemplo, vamos a imprimir si es que personas.every igual esta función recibe un callback personas.every y podemos especificar una condición como aquí le podemos definir persona, le podemos poner el nombre a nuestra función anónima y vamos a ver si persona.edad es mayor a 18. Limpiamos nuestra consola, ejecutamos y en este caso nos marca false. ¿Por qué? Porque pese que hay una persona con 25 años, otra persona con 22, que estas dos sí cumplen la condición, como en este caso hay una persona que tiene 18, en este caso no se cumple. Pero si por ejemplo aquí bajamos la edad a 15 y ejecutamos, en este caso ya nos devuelve true. ¿Y por qué? Pues porque en este caso ya todos los elementos del arreglo cumplen la condición que especificamos en el callback, que en este caso la condición es que la edad de la persona sea mayor que 15. Así que bueno, estas son las diferencias entre some y every, que some devuelve true o false si al menos un elemento lo cumple. Pero en every nos queremos cerciorar de que todos los elementos del arreglo cumplan con esa condición. Así que bueno, comentamos. Y pasamos al último método que vamos a ver ahorita, que de hecho es muy útil y les va a servir al menos para un ejercicio de los que están ya en la primera tarea, que es el método join. Y join lo que hace es que une todos los elementos de un arreglo en una cadena. Y bueno, aparte de que los une, podemos especificar un separador entre cada elemento. Y listo, bueno. Aquí por ejemplo vamos a seguir usando nuestro arreglo de nombres. Y listo, lo vamos a imprimir y vamos a ver qué es lo que pasa si imprimimos. Aquí por ejemplo tenemos nombres.join. ¿Qué es lo que pasa si usamos el método join así vacío? Lo que pasa es que convierte nuestra cadena de caracteres. Voy a borrar y voy a verlo para que se vea más limpio. Convierte nuestro arreglo en una cadena. Pero en este caso no estamos pasando ningún separador. Aquí bueno, le voy a especificar que el argumento es un separador. En este caso el separador es la cadena vacía. Pero también, por ejemplo, voy a copiar esto y pegarlo 2 veces. Podemos poner otro separador, como por ejemplo un espacio vacío o por ejemplo un guión. Y en este caso lo ejecutamos. Y aquí por ejemplo se están imprimiendo los nombres separados. Y aquí se imprimen los nombres separados pero por este guión. Así que bueno, este método nos puede ayudar muchísimo. Y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplito. Para resolver lo del problema de la mutabilidad. Aquí por ejemplo voy a declarar una nueva cadena. A esta cadena le voy a poner mystr. Y que puede ser, no sé, voy a escribir caracteres hacia el azar. Y bueno, en este caso voy a imprimir esta cadena, mystr. Aquí la tenemos, esta cadena. Y bueno, pues si recuerdan de la clase pasada, vimos un método para strings. Esto es un string.
vimos un método que se llama split. El método split, si lo recuerdan, nos busca en nuestros caracteres un separador y convierte nuestra cadena en un arreglo. Recuerden que si a este le pasamos, por ejemplo, ahorita voy a hacer dos ejemplos. El separador coma y el separador vacío. Voy a comentar el del separador vacío y voy a poner aquí unas comas. Recuerden que el método split lo que hace es que busca en nuestra cadena el separador y cada vez que encuentra este separador, pues separa nuestra cadena en distintas partes. Pero ahora lo voy a eliminar. Si lo que nosotros hacemos es que al método split le pasamos como argumento la cadena vacía, en este caso nos convierte nuestra cadena en un arreglo de cadenas, en un arreglo de caracteres. Y esto puede ser muy útil para algunos algoritmos que estemos trabajando. Aquí voy a poner un ejemplo. En este caso voy a imprimir paso por paso lo siguiente. Aquí voy a imprimir primero la cadena original. Voy a copiar esto unas cuantas veces. Ahora a esta cadena primero la voy a dividir, convertir en un arreglo de caracteres. Aquí bueno, le voy a poner que esta es nuestra cadena original. Cadena convertida a arreglo de caracteres. Y ahora, por ejemplo, puedo hacer algo en esta otra cadena. Voy a poner igual el split para que se quede como el anterior. Y bueno, están de acuerdo que esto ya es un arreglo, ¿no? Así que puedo utilizar alguna de todas estas funciones que he visto. Así que, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la función map. Y lo que voy a hacer es que voy a poner cada uno de estos caracteres generados aquí en mayúscula. Así que a esta función map le voy a pasar como callback. En este caso le voy a poner al argumento char. O bueno, char de carácter. Y bueno, la lógica que voy a poner aquí es que en este caso retorne nuestro carácter punto to uppercase. Es decir, que esos caracteres los va a retornar a mayúscula. Y bueno, aquí le voy a poner que convierte cada elemento de nuestro arreglo. Bueno, convierte cada carácter a mayúscula. A mayúscula, ok. Y listo, ahora voy a copiar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, antes de seguirle. Voy a pasar la terminal aquí a la derecha. Y vamos a ver qué es lo que se imprime. Aquí, como pueden ver, primero tenemos la cadena original. Luego esta cadena la convertimos a un arreglo de caracteres. Luego, utilizando la función map, esto ya es un arreglo. Ese arreglo lo convertimos a mayúsculas. Y ahora, por ejemplo, digamos, bueno, ya lo tengo en mayúsculas. Ahora, ¿cómo lo vuelvo a pasar a una cadena? Así que voy a agarrar esto. Voy a pasar esto aquí para abajo. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar. Y ahora voy a utilizar el método join. El método join que acabamos de ver aquí arriba. A este join. Y quiero que lo junte, pero como no estamos utilizando ningún separador, pues igual le voy a pasar una cadena vacía. Y bueno, voy a aquí poner, regresamos a una cadena. Y aquí creo que me estoy comiendo un paréntesis, sí. Join tendría que ir de este lado. Ok. Y ahora vamos a imprimir, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, como pueden ver, ahí le voy a quitar aquí las comas. Y bueno, aquí tenemos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra cadena original.
Luego la pasamos a un arreglo de caracteres. Luego cada elemento de este arreglo de caracteres lo pusimos en mayúsculas. Y luego, pues ya que lo queremos pasar de un arreglo de caracteres a una cadena, pues lo hicimos utilizando el método join. Y bueno, ya pueden ver que con esto si tuviéramos un algoritmo con el cual quisiéramos trabajar con modificar la cadena, ya lo podemos hacer de esta manera y pues resolvemos ya el problema de la inmutabilidad de los strings en JavaScript. Así que bueno, esto nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, si pueden ver aquí estoy mezclando varios métodos en una sola línea de código. No lo hagan, de preferencia guarden una variable para cada operación que estén haciendo. Sí va a consumir un poquito más de memoria, pero sobre todo si están trabajando en equipo va a ser mucho más fácil de leer. No sé por qué la mayoría de desarrolladores de Python son como fanáticos de tener así algoritmos medio complejos en una sola línea de código. Pero bueno, yo les sugiero que no lo hagan y que vayan creando variables para cada uno. Y bueno, ya son las 3:1, así que sería todo por esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quieran ver? No, yo no. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, está bien. Entonces, bueno, ya más tarde o mañana subo la tarea que va a ser para que repasen mejor estos métodos sobre arreglos. Y bueno, si nadie tiene ninguna duda o algo que comentar, pues hasta luego, cuídense y nos vemos pues el lunes de la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, que estén bien. Hasta luego.